Este, tres. Hacia ese aliado. Nos comportamos a la altura de un político y un dirigente que respeta los pactos y eso terminó el 18 de febrero de este año. A partir de ese momento hemos asumido nuestra candidatura a diputado, que es la candidatura de la juventud, la candidatura de las mujeres, de las madres solteras, pero sobre todo la candidatura del pueblo cristiano de la circunscripción número 3, porque nosotros vamos al Congreso a defender la agenda cristiana. Excelente. Tenemos una firme posición de que en el Congreso los proyectos de ley antivalores no pasarán. Excelente. Ahora, al principio usted se lanzó como síndico. Yo quisiera saber cuál fue el motivo, el que lo hizo pasar de síndico a diputado. ¿Y cómo fue esa decisión para usted? ¿Qué tanto lo chocó? Y ahora, ¿cómo va surgiendo? Si ve que ahora mismo está teniendo las mismas dificultades o entiende de que definitivamente usted la tiene de ganar. Tú sabes que está un poquito de moda lo de lanzarse. Ajá. Mucha gente se está lanzando de los puentes. Suena como, usted se lanzó, suena como que te lanzaste de un puente. Una violenta. No, la verdad es que desde el 2019 Ajá. nosotros aspiramos a alcalde por Jaina. Participamos en el proceso interno del PLD en ese momento. Desde esa época, Ronnie de los Santos viene apoyándonos, porque era un coordinador nuestro en el 2019 con un aporte muy importante. Y nosotros quedamos en un tercer lugar con casi 2,000 votos. Fue una campaña rápida, fue una campaña en la que, al ser un proceso interno de un partido, solo asistieron a votar 10,250 personas aproximadamente, y haber obtenido 2,000 votos, cerca de 2,000 votos, con el apoyo de muchos jóvenes. La mayoría de los coordinadores y multiplicadores que teníamos en esa época eran jovencitos, primer voto, había mucho 402, Sí. mucho 402 había. Eso quiere decir que desde ese momento ya se venía fraguando, ¿verdad? Se venía creando las condiciones de que el pueblo de Jaina, Nigua, el Carril y Quitasueño, en este caso, ahora como candidato a diputado, apoye una propuesta como la que nosotros representamos. ¿Y qué te puedo decir? La sociedad está sedienta de que los políticos, los candidatos a diferentes posiciones, no se limiten solo a sacar una discolá y hacer bulla a la calle. Eso es parte del folclore político. Bien. No se limiten a meterse en una cabina a hacer un tema pegajoso, que también se metan en un estudio a preparar un proyecto, una propuesta para presentársela a la población, a los diferentes sectores que quieren realmente saber, conocer qué es lo que tú vas a hacer en una determinada posición. En lo que tiene que ver con la candidatura a diputado, nosotros hemos diseñado con la ayuda de dirigentes políticos, sociales, dirigentes religiosos también, hemos creado una propuesta que incluye las 4 demarcaciones. Pero a diferencia de las propuestas anteriores que tú ves que presentan fulano de tal, candidato a diputado, Jaina Nigua, el Carril y Quitasueño, el eslogan tan volteado de Jaina Nigua, el Carril y Quitasueño, nosotros hemos diseñado una propuesta para Nigua, una propuesta para Jaina y 2 propuestas, una para el Carril y otra para Quitasueño. Disculpe la pregunta, pero tengo que hacerla porque quiero enfatizar algo. Veo que usted es profesional de carrera. Yo quisiera saber cuál es la licenciatura en la que usted está ejerciendo ahora mismo. Yo tengo 23 años siendo abogado. Excelente. Desde el año 2004 tengo mi propia firma de abogados. Ahí es donde voy. Yo siempre he dicho que el diputado y el senador debe de conocer las leyes, porque ¿quién me va a representar a mí en el Senado o en la Cámara de Diputados? Una gente que no sepa de la ley, ni siquiera de las leyes básicas de nuestro país. Entonces, ¿cómo puede defenderme a alguien que no tiene conocimiento de ni siquiera de lo que están hablando? Tú me puedes ya defender a mí, por ejemplo, o tú puedes hablarme a mí de medicina cuando tú no eres doctor, porque me puedes hablar algo teórico que hayas escuchado, hayas leído brevemente, pero no de conocimiento. Y es donde voy.
Yo siempre he dicho y lo retengo. El que vaya a aspirar para senador, el que vaya a aspirar para diputado, por lo menos trate de estudiar leyes o por lo menos de ser político de carrera, porque eso se estudia, para que usted tenga conocimiento de lo que se está hablando, de lo que usted vaya a defender, porque usted está ahí para representar un pueblo. Usted tiene que tener base de lo que usted está diciendo, tener conocimiento de lo que está hablando. Por eso le hice la pregunta. Sí, de hecho, es muy importante lo que tú dices, porque no es lo mismo gerenciar un ayuntamiento, por ejemplo, que ir al Congreso. En el Congreso se forman más de 60 comisiones técnicas. Y esas comisiones técnicas a lo que se dedican es a estudiar los proyectos de leyes. Todos los legisladores tenemos que participar en esas comisiones. Por lo tanto, tú tienes que tener una formación sólida que te permita, ¿verdad?, entender cómo se construyen las leyes, cuáles son los aspectos de las leyes que van a afectar los intereses de la ciudadanía y sobre todo los intereses de tu demarcación, exacto, la que te eligió, ¿verdad? Aunque nosotros legislamos para el pueblo dominicano en sentido general, pero no podemos dejar atrás que esa circunscripción que te eligió, en este caso Jaina Aníbal, Carrera y Quitasueño, espera de ti, ¿verdad?, iniciativas de leyes que beneficien de manera directa a esa demarcación y a su gente. Por eso cuando tú revisas nuestra propuesta te das cuenta de que no solamente hay una propuesta legislativa, nosotros tenemos ahí proyectos de leyes que impactan directamente a Anigua, como es el caso del proyecto de ley que busca elevar Anigua a un municipio histórico y cultural. ¿Qué implica eso? Introducir a Anigua en esta, ¿verdad?, en esta ola de desarrollo turístico, porque tiene las condiciones para un desarrollo turístico, pero no ha habido una figura política que haya tenido la valentía de decir Anigua va a ser un polo turístico. Ahí tú tienes terrenos en Atoviejo, Los Amaseyes, Miracielo, Diodirá, la zona de Lobotao, La Canela, que tienen vocación para desarrollo inmobiliario. Buen clima, cercanía a la playa de Najayo, una playa histórica, una playa con todas las condiciones. Pero ¿y los monumentos? En Nigua se construye una historia desde la primera rebelión negra, antes de que se declarara la libertad de más de medio mundo. En Nigua ya se estaba dando una rebelión de los negros contra sus amos blancos. ¿Y cómo nosotros podemos revivir esa historia desde la óptica del desarrollo de la industria sin humo? ¿Y en qué se traduce eso? Empleos, movilización del circulante, porque donde hay turismo hay dinero, claro, hay intercambio cultural, lo cual significa un desarrollo para nuestro pueblo. De eso se trata, no es solamente introducir un proyecto de ley para tú decir, ese proyecto fui yo que lo hice. No, es que detrás del proyecto de ley, detrás de la aprobación de ese NIGUA, Municipio Histórico y Cultural, viene un desarrollo infraestructural, porque todos los ministerios tienen que poner la mirada en el municipio de Nigua. Turismo tiene que poner la mirada en el municipio de Nigua. Monumentos debe tener la mirada en el municipio de Nigua. Obras públicas debe poner la mirada. Mi vivienda debe poner la mirada en el municipio de Nigua. Y así educación tiene que poner la mirada. Nosotros creemos que en Nigua debe haber más institutos tecnológicos comunitarios para que la gente pueda aprovechar, ¿verdad?, la cercanía de esas instalaciones y prepararse. ¿Por qué? Porque viene un ITLA, si Dios lo permite, que se lo hemos pedido a Leonel Fernández, pero no es suficiente con que haya un ITLA. No todo el mundo puede llegar a ITLA, aun cuando esté en Sur Corto. Hay que llevar la tecnología a La Canela, a Miracielo, a Los Amaseyes, para que los jóvenes y las mujeres puedan tener la oportunidad de capacitarse y aprovechar las oportunidades que nosotros le vamos a crear. ¿Dónde? En la mesa del empleo, porque también estamos previendo introducir una resolución que declara de alta prioridad el contrato de aprendizaje en el distrito industrial Jaina Aníbal. Somos el único distrito industrial que existe en la República Dominicana, aprobado por resolución del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. ¿Pero en qué se traduce eso? Bueno, felicitamos el hecho de que ya por lo menos tenemos una industria cuyas calles están pavimentadas. Pero ¿con qué se come eso cuando se trata de un joven que tiene que coger un motor para conchar después que es bilingüe, después que ha terminado su bachillerato, después que tiene un curso técnico? Nosotros tenemos que resolver esa situación. Y esa es una deuda histórica que solamente la puede pagar la clase política. Nosotros nos declaramos deudores de esa deuda en lo que respecta a la juventud y vamos al Congreso a pagarle esa deuda a los jóvenes de Jaina, Nigua
el Carril Quitasueño. O sea, que usted está diciendo en pocas palabras que aquí en Jaina hay deficiencia de empleo y educación. Indiferencia. Okay. No es deficiencia, es indiferencia. ¿Cómo es posible que en el municipio de Jaina y Nigua, y eso incluye los distritos municipales del Carril Quitasueño, no se haya previsto una priorización en las áreas donde precisamente el sector industrial sabe que va a venir la inversión? La construcción de una nave se toma muchas veces 24 meses, pero en 24 meses tú puedes capacitar a los jóvenes para que aprovechen las oportunidades de empleo que esa nave industrial va a generar, no necesariamente como operarios. Dámele oportunidad a los jóvenes jaineros en la parte técnica. Permítele a un joven jainero y de Nigua acumular una experiencia para luego incluirlo en su hoja de vida y poder referenciar y decir, miren, yo duré 2 meses en Abbott Hospital, pero no como operario, sino manejando una máquina cuya tecnología es de punta, porque yo soy ingeniero de software, por ejemplo, o estudiante de ingeniería de software. Y entonces esa oportunidad que tú me diste como aprendizaje me permite llegar a otro espacio e incluso conseguir un empleo freelancer. Nosotros hablamos de eso, de enlazar, ¿verdad?, a Jaina y a Nigua con la comunidad internacional. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y la gente a veces se burla de mí cuando hablo así. En Suiza los jóvenes no quieren trabajar, quieren dedicarse a las artes. ¿Por qué? Porque hay un superávit. ¿Qué es un superávit? Que el dinero está bollando, literalmente el dinero está bollando. Entonces los jóvenes quieren estudiar artes. ¿Y qué están haciendo las empresas de tecnología y las farmacéuticas? Contratando freelancers para manejar aspectos de televenta, telemercadeo. Nosotros tenemos desde el 2020 hablando de la necesidad de un call center para Jaina, una planta call center, donde se puedan generar por lo menos 2,000 empleos. Ha llegado a San Isidro, ha llegado a las Américas. ¿Por qué no llega aquí al sector industrial? Porque no hay un gestor. Esa es la razón por la que nosotros decimos que un diputado no es solo un funcionario que levanta la mano por un sueldo. Es un servidor público que levanta la voz por su pueblo. Es un servidor público que es, al mismo tiempo que legislador, representante de su pueblo. Es un fiscalizador del dinero que tiene que entrar en tanto el dinero que sale. Se habla mucho en teoría de participación en el presupuesto conforme al aporte al Producto Interno Bruto que nosotros generamos. Tenemos 40 años en ese jueguito de decir que aportamos mucho, pero a nadie se le ocurre exigir lo que nosotros merecemos como demarcación. Pero también nosotros somos embajadores. Ese pin que te ponen ahí que dice Cámara de Diputados sirve para tú entrar y salir por el salón de embajadores. Pero ¿qué significado tiene eso cuando tú no te traes un inversionista para Jaina a instalar una nave industrial y generar 200 o 300 empleos a favor de la juventud? ¿Qué significado tiene eso cuando tú como diputado viajas a Europa y no te traes un intercambio cultural para que en este caso los jaineros puedan conocer qué está pasando en esa franja del mundo? Entonces, nosotros tenemos un compromiso amplio y está contenido en una propuesta que le estamos metiendo por debajo de la puerta de cada casa, de Jaina, Nigua, el Carril Quitasueño, porque queremos que los jaineros, los nigüenses, los carilenses y los quitasueñeros sepan que hay un candidato que más que político es un servidor comprometido. Nosotros no estamos haciendo promesas, nosotros estamos asumiendo un compromiso con este pueblo de que en 8 años se va a hablar de un antes y un después, de un legislador que aplicó una propuesta, una gestión social y legislativa para la gente, porque de eso se trata, trabajar para la gente. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿No le da un poco de temor o miedo el saber de que como usted va como la fuerza del pueblo y ahora mismo el PRM tiene muchos candidatos, de que cuando usted haga sus propuestas, porque entendemos de que en la Cámara de Diputados para que una propuesta deba ser aprobada tiene que tener la mayoría de votos? ¿No le da temor de que cada vez que usted proponga algo no pase porque el contrario, nada más por ser contrario, entienda de que su propuesta no debe de pasar, aunque sea la que esté en el momento, o sea, aunque sea una buena idea? Porque el traer empleos aquí a Jaina, donde yo entiendo de que aquí en Jaina hay muchísimos talentos, hay muchísimos licenciados que hoy no viven de lo que estudiaron, porque no tienen oportunidad de empleo. Por ejemplo, yo conozco varias personas, por ejemplo, varias amistades mías muy cercanas que hoy son profesionales, son licenciados, son enfermeras, son ingenieros y no viven de su carrera porque no han tenido la oportunidad. Y es lamentable decirlo que aquí en Jaina tampoco se apoya,
Por ejemplo, para tú conseguir una carta de un partido, de un político aquí para buscar un empleo, tú tienes que pertenecer a ese partido o ser cómplice o amigo de ese político. Por ejemplo, o que tus padres conozcan al político. No, yo soy amigo de fulano, yo necesito que tú me des una carta, porque si yo entiendo de que tú no votas por mí o tú no eres de mi partido, yo no te la voy a dar. Y es lamentable, pero es así. Es donde vengo. ¿No le da temor a ustedes saber que su propuesta no pueda pasar, aunque sea la mejor propuesta que esté encima de la mesa? Bueno, pueden engavetar un proyecto de ley, lo que no van a engavetar es una gestión del diputado. Y hablar de generar empleo no es solamente introducir un proyecto de ley, es sentarse con los industriales, hacer propuestas, ¿verdad? Tú puedes estar en desacuerdo conmigo con un planteamiento, pero si es bueno, tú lo compras, aunque tú estés en desacuerdo desde el punto de vista ideológico. Eso es diferente, podemos pertenecer a partidos distintos, pero cuando hay una propuesta loable, una propuesta comprable, los diputados de la bancada lo aprueban y los que están fuera de la bancada también. De verdad que sí. Lo que tú tienes que saber introducir un proyecto de ley. Tiene que ser oportuno. Por eso tú tienes que estar formado. Para la construcción de una ley, usted tiene que tener conocimiento del derecho. Exacto. Bien, constitucionalmente no se exige que usted sea abogado para subir al Congreso, pero tiene que tener conocimiento. Yo tengo una maestría en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional. Nosotros en la Escuela de Derecho Constitucional nos enseñan a construir las leyes, a saber qué y cómo debe pensar un legislador conforme a los derechos fundamentales de la gente, porque recuerda que la Constitución habla de la dignidad humana como eje supremo. Es decir, a la hora de tú construir una ley, de lo que se trata es de garantizar la dignidad humana y el derecho fundamental a la salud, a la alimentación, a la libertad de expresión. Todo eso debe estar obviamente salvado cuando tú hablas de la construcción de una ley. Tenemos el ejemplo del proyecto de ley de DNI. ¿Por qué no ha pasado? Porque limita la libertad de expresión y censura previamente el derecho fundamental que tiene la gente a expresarse libremente cuando lo desee. Pero no solo a eso, sino que penetra a tu intimidad, le permite al presidente de la República, ¿verdad?, obtener información sobre tu vida personal sin obtener la autorización de un juez. Al momento de introducir esa ley no se estuvo pensando en la ciudadanía, se pensó en intereses superiores, ¿verdad? Y se pensó obviamente en querer controlar la libertad. Por eso, nosotros, en nuestra condición de legisladores, cuando decimos que vamos a defender los valores, no solamente nos estamos refiriendo a los valores y principios éticos, se trata de los valores y principios de la Constitución Dominicana, del derecho a vivir dignamente, del derecho a que se respete tu dignidad, del derecho a desarrollar tu personalidad. Nosotros hablamos de un proyecto de ley para la creación de un fondo de financiamiento al emprendimiento y la innovación. Tú sabes la cantidad de jóvenes que hay aquí en Jaina, en Igua, Quitasueño y El Carril, que tienen ideas maravillosas, proyectos buenos. Mira el caso de Bobito. Tuvo que venir un sugar a apoyarlo, y qué bueno, porque siempre le he dicho que apuesto a su talento. Y miren qué belleza, pero ¿cómo lo logra? Lo logra con un financiamiento. Claro. Gracias a Dios, Bobito ha tenido acceso a un financiamiento, pero hay los cientos de miles de jóvenes que tienen ideas como Bobito y no tienen acceso a un financiamiento. El Estado, que es el pueblo, debe llenar ese vacío para que el joven, no solamente el joven de Jaina y Nigua, se trata de una ley de aplicación general para todos los dominicanos, pueda acceder a un crédito de verdad, porque se habla de Promipyme, pero cuando tú vas a Promipyme, ¿cuánto te aprueban? Te aprueban 5,000, 10,000 y 20,000 pesos el crédito semilla. ¿Qué tú haces con 20,000 pesos? Bobito, ¿cuánto cuesta esta 4K que me está mirando en este momento y que me está poniendo más bonito de lo que yo soy? Estamos hablando de que esa 4K debe costar por lo menos $3,500, $4,000. Y tú me vas a hablar de que 20,000 pesos puede garantizarte a ti el inicio. Es más, la constitución de una compañía cuesta más de 20,000 pesos. Nosotros creemos en la ventanilla única del emprendimiento, donde el emprendedor no solamente encuentre asesoría para acceder al crédito, sino también asesoría para ¿qué? Para formalizar su negocio, para no caer atrapado en la trampa de no pagar impuestos, porque cree que si tiene que pagar impuestos va a sucumbir, va a desaparecer. No,